tengo 19 años y soy de Alcalá del Valle. Y estoy en primer curso del seminario, ¿no? Y yo os quiero contar brevemente, ¿no?, cómo es la historia de mi vocación, ¿no? Yo siempre me gusta empezar, ¿no?, diciendo que esta historia no es mía, ¿no?, o que yo no soy el protagonista, ¿no?, sino que el protagonista y el que la ha hecho todo es Cristo, ¿no? Es el Señor el que ha ido haciendo esta obra en mí, ¿no? Porque si por mí hubiera sido, pues yo no estoy a lo mejor ahora mismo aquí, ¿no? Por mi fuerza no hubiera sido posible, ¿no? Y bueno, yo nací en una familia cristiana, ¿no? Pero en mi casa no era muy practicante, ¿no? Nosotros éramos sobre todo de temas de hermandades, de la cofradía, además. Mi padre siempre ha estado en la Junta de Gobierno de mi hermandad, y entonces por ahí fui yo conociendo la fe. Entonces yo hice la comunión y yo dejé de ir a misa los domingos. Yo ya no pisaba la iglesia nada más que cuando llegaban los cultos de la hermandad, que ahí era el primero, ¿no? Pero sí es cierto que seguí las catequesis después de la comunión para confirmarme, pero yo veía la confirmación como vale para cuando tenga que ser padrino o para cuando me hiciera falta, ¿no? Pero con estas dos poquitas cosas, con la fe que poquito a poco iba recibiendo en la hermandad y las catequesis de confirmación, ¿no?, el Señor fue haciendo grandes cosas. Entonces coincidió, ¿no?, dos momentos importantes, ¿no?, que fue cuando iba casi a terminar las catequesis, ¿no?, para la confirmación, me iba a confirmar, y que en mi hermandad se dijo de fundar un grupo joven, de refundarlo el grupo joven. Entonces yo poquito a poco ya me iba interesando más por las cosas de la parroquia, de ver cómo funcionaba y demás, pero seguía sin ir a misa los domingos. Yo decía, yo el domingo por la mañana levantarme temprano, ir a misa hasta una hora escuchando allí, que no. Pero llegó un punto en mi parroquia en el que se hicieron unas misiones populares, ¿no?, que la llevaron a cabo los padres paules, y mi catequista de confirmación, que ya me iba viendo que yo poquito a poco me iba interesando, salta y me dice, tú que estás de presidente o que eres más o menos el que coordina el grupo joven de la hermandad, ¿por qué no vienes a la reunión que vamos a tener para coordinar la misión y unimos para coordinar temas de los jóvenes? Y yo le dije que sí. Digo, vale, a mí no me importa, ya. Y estuve en la reunión y aquel domingo vinieron los misioneros y digo, está feo que yo estando en la reunión de coordinación ahora no vaya a misa el domingo, ¿no? Y no me vean allí los misioneros. Yo iba por el cumplimiento. Pero el Señor hizo aquel domingo una obra grande, ¿no? Porque yo entré en la iglesia de una manera que era de, ahora una hora aquí, con lo bien que estaría yo en el sillón, de salir con una paz, con una tranquilidad, de haber dejado toda la mochila que yo llevaba encima, ¿no?, y decir, el domingo que viene, el primero está en la iglesia soy yo. Y empecé a ir todos los domingos, un domingo, otro domingo, y la verdad que me ayudaba muchísimo. Yo veía que me cargaba las pilas, ¿no?, para toda la semana, ¿no? Y llegó Cuaresma, llegan los cultos de mi hermandad, de la Hermandad de la Veracruz, de la Virgen de los Dolores, y dicen desde la Junta de Gobierno, los del grupo joven os tenéis que poner de monaguillos para los cultos de la Virgen. Digo, bueno, nos pondremos de monaguillo. Entonces me puse de monaguillo, y cuando terminó los cultos, el viernes de Dolores, viene mi párroco, que él era ya mayor, él tenía 80 y pico años, ¿no?, y me dice, tú que vienes todos los domingos a misa, que yo te veo, aunque parezca que no, yo te veo ya al final de la iglesia, ya que te has puesto de monaguillo, ¿por qué no empiezas a ponerte todos los domingos, no? Y yo le dije que sí. Y fue completamente inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque bendita sea la hora en la que yo le dije que sí, ¿no? Porque mi párroco es el mayor referente vocacional, ¿no?, que yo he tenido. Yo decía, un hombre que lleva 60 años de sacerdocio, 52 años en Alcalá, una vida completamente entregada, y yo lo veía feliz, ¿no?, lo veía radiante, ¿no? Yo decía, ¿y yo por qué no? ¿Por qué no estar cerca siempre del Señor y tener esa felicidad, no? Pero claro, yo, bueno, por aquel entonces estaba estudiando y esa es la pregunta al lado, ¿no? Digo, no, esto no. Y entonces, a raíz de que empecé a hacer monaguillo, empecé a ir a los campamentos de monaguillo de la diócesis y demás,
Y llegó un momento, ¿no?, que fue, yo creo que uno de los momentos principales de mi historia vocacional, ¿no?, que fue una peregrinación mariana que se organizó desde el santuario de la Virgen de los Remedios en Olvera al santuario de la Virgen de las Montañas, aquí en Villamartín, ¿no? Y entonces eran 3 días, ¿no? Y el segundo día de aquella peregrinación, ¿no?, las cosas del Señor, que yo hice el camino completamente solo, ¿no? Solo, sin nadie al lado, porque no estaba solo porque llevaba a Cristo, ¿no? Y aquel día el Señor ya me habló, ¿no?, en mi corazón y me dijo que Él quería grandes cosas para mí, ¿no?, que Él tenía cosas grandes pensadas, que cumpliera su voluntad, ¿no? Era lo único que me pedía, ¿no? Y llegamos aquí al santuario, a las montañas, y el sacerdote, ¿no?, que organizaba más o menos la peregrinación, me dice: ¿tú quieres servir al altar con los monaguillos y con los seminaristas menores? Y le dije que sí, digo, vale. Y entonces yo me acuerdo de estar en el santuario, ¿no?, en el altar, ¿no?, con los seminaristas, y ver completamente, ¿no?, que ese era mi lugar, ¿no?, que mi lugar era estar en el seminario, ¿no?, y cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, pero a mí por aquel entonces me pilló en segundo de bachillerato, estaba con tenía que hacer selectividad y demás, yo tenía mis planes y decía, no, yo me tengo que ir a Sevilla a estudiar periodismo, que es lo que yo quiero. Y el Señor me lo dio, ¿no? Me concedió todo lo que yo quería, ¿no? Me concedió que entrara en Sevilla, que entrara en periodismo, todos mis planes, perfecto, tal y como yo lo tenía planeado. Y entonces, aquel verano, justo antes de irme a Sevilla, en una adoración ante el Santísimo, ¿no?, volví a ver claro que el irme a Sevilla eran mis planes, ¿no?, pero que no eran los planes de Cristo, ¿no? Y que cuando no cumplimos la voluntad de Dios, pues no seremos, no somos felices, ¿no? Yo siempre cuento, ¿no?, que yo estaba en Sevilla, me fui a Sevilla a estudiar, ¿no?, y me duró la felicidad 15 días. Pues yo notaba como si fuera un puzzle y me faltaba una pieza, y esa pieza pues era cumplir la voluntad de Dios, ¿no?, y hacer lo que Dios quería de mí. Y encima, para colmo, comienza la pandemia, dice que se cierra la universidad, todo el mundo para su casa y ya está, que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y en aquel tiempo de sufrimiento, ¿no?, de no saber, de incertidumbre, ¿no?, en la tempestad, abro un día el Evangelio para meditarlo y demás, y me sale el sí de María, ¿no? Hágase en mí según tu voluntad. Y en ese momento le digo que el puzzle está completamente lleno, ¿no?, que ya tenía esa pieza que le faltaba, y cada día más feliz, ¿no?, cada día más pleno de verme, ¿no?, que de gastarme, ¿no?, por donde el Señor me ponga, ¿no?, pero saber que siempre estoy cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no?, que es lo importante. Y entonces yo solo me salen palabras de agradecimiento, ¿no?, a la Virgen Santísima, ¿no?, que ha sido la que me ha acompañado completamente también en este camino, ¿no?, y al Señor, ¿no?, por hacerme cada día feliz y por llenar mi vida de felicidad cuando, pues eso, llamándome a esta gran misión como es el sacerdocio. Y esta es mi historia. También pediros, ¿no?, que recéis por el seminario, que necesitamos de la ayuda de la oración de todos vosotros, que el enemigo, el demonio está ahí siempre atacando para intentar sacarnos, ¿no?, de los caminos del Señor, pero con la oración todo es posible. Y deciros también que desde el seminario rezamos por todos y cada uno de vosotros, pues para que también el Señor os ayude en vuestras necesidades.